Muy buenos días para todos. Soy Natalia Bautista, psicóloga. En este espacio vamos a tener la oportunidad de generar un proceso de formación frente a la temática de resolución de conflictos, tus conflictos, manejo y estrategias de solución. Sean todos ustedes bienvenidos. Quiero dar inicio con el siguiente lema que nos dice, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo nuevo. Dalai Lama. Un lema totalmente significativo para el proceso de formación de esta temática. A continuación les invito a que focalicemos nuestra atención y observación a una serie de imágenes para que al final revisemos el impacto que tienen estas en cada uno de nosotros y cuál es la enseñanza que nos deja. Y a lo que los quiero llevar con este ejercicio de observación de las anteriores imágenes es precisamente a que cada uno de nosotros nos situemos en esos momentos de situación, de inconvenientes donde afloran unos desbordes emocionales, eh, con emociones como la rabia, el enojo, la ira, y que de hecho desbordan también acciones y conductas y actitudes comportamentales como la agresividad. Entonces, en este proceso de conflictos, lo importante y desde ya la motivación e invitación es a no evitar o suprimir el conflicto, porque cuando hacemos esto solemos tener consecuencias dañinas y paralizadoras. Más bien, la idea y el propósito debe ser encontrar la forma de crear las condiciones que alientan una confrontación constructiva y vivificante del conflicto. Vamos entonces a analizar en nuestro diario vivir donde experimentamos, presentamos situaciones, problemas. Y considero que en todos los contextos de relaciones sociales, sea hogar, familia, con los hijos, con las esposas, con los esposos, con los vecinos y quizás también en el contexto laboral de trabajo presentamos este tipo de situaciones problemáticas. Entendiendo entonces que los problemas los podemos vivir, presenciar,
presentar en cualquier contexto social, que de hecho son inherentes a las relaciones humanas, que son naturales y también son necesarios, porque pues al relacionarnos existen diversidad de opiniones, diversidad de necesidades que pueden llevar a desacuerdos y a males entendidos. Pero el problema no es el problema. Y aquí quiero que nos detengamos en entender que problemas pueden vivenciarse en cualquier entorno, ¿verdad? Pero ¿cómo los estamos resolviendo? Porque la forma en la que nosotros queremos y decidimos resolverlos es las que nos van a llevar a los conflictos. Y precisamente esos conflictos, que son esas formas en las que nosotros decidimos solucionar, pueden llevar a las pequeñas microagresiones, y esas pequeñas microagresiones pueden resultar autolesivas para nosotros mismos, pero también lesivas, dañinas e irreparadoras para ese otro con el que convivimos. Miremos algunas características de los conflictos. Los conflictos son universales, se producen en cualquier relación o intercambio social. Los conflictos también tienen una esencia que nos da la esencia misma de la vida. Todos encontramos en el conflicto un proceso de crecimiento. Asimismo, existe una tendencia a evitarlos, pese a que en algunas ocasiones estos generan cuestionamientos que permiten crecer, siempre tendemos a evitarlos, a suprimirlos. Asimismo, causan frustración. Una parte de esa parte que no ha logrado lo que deseaba manifiesta frustración y en muchas ocasiones acciones de agresividad. Es inevitable, se vivirá en algún momento de la vida o de la interacción con otros. Marca una diferencia, existen diferentes objetivos, opiniones, valores, necesidades o acciones. Siempre va a haber un proceso diferencial. También va a existir una lucha expresa en las partes implicadas que se enfrentan en esa situación, y es fuente de creatividad, además de crecimiento personal y también organizacional. Las formas de entender el conflicto. Hay dos formas de entender el conflicto. La primera forma es aceptándolo y viéndolo como una oportunidad. Es la mejor forma, además de que permite gestionar y aumentar la competitividad y la dedicación de las partes implicadas. Cuando nosotros lo aceptamos y lo vemos como una oportunidad, entonces estamos en ese mismo proceso de crecimiento, revisando las habilidades de afrontamiento y también las habilidades sociales que tenemos. Además, nos va a ayudar, ¿cierto?, a ver, a revisar dentro de esa situación una oportunidad para crecer, una oportunidad para el cambio. Y la otra forma es resistiéndolo, viéndolo como una amenaza. Sencillamente se niega y se toma como una situación en que solo se puede o ganar o perder, percibiendo al otro como un enemigo, como una amenaza. Y dentro de las dimensiones donde se manifiesta el conflicto, como ya lo hemos dicho, se manifiesta desde ese proceso psicológico e intrapersonal, es decir, nosotros con nosotros mismos tenemos conflictos internos, ¿verdad? Asimismo, conflictos interpersonales con los otros, pero también conflictos sociales, es decir, con aquellas personas que nos relacionamos en los contextos hogar, familia, amigos, academia o contexto trabajo, empleo y demás. Ahora les invito a que cada uno de ustedes realice este ejercicio práctico. La idea es que van a observar la imagen detenidamente con el fin de revisar en ese proceso de sensibilización y de reconocimiento las diferencias de cada uno de nosotros. Entonces, revisemos qué observamos en esa imagen. Ok, quizás la mayoría de ustedes
Observó que hay una botella, que hay un corcho tapándola, que hay un mensaje, que hay una pareja, que en esa pareja demuestra que se están abrazando. Quizás algunos vieron escenas de amor, de pasión, de sexo, vieron el agua, vieron que están desnudos, ok, pero quizás muy pocos observaron lo que es el fondo de esta imagen que tiene. El fondo de esta imagen tiene la imagen o las figuras de unos delfines. Acá les estoy señalando con el puntero cada uno de los delfines que aparecen dentro de la imagen, para un total de 9 delfines. ¿A qué los quiero llevar con esta imagen? A que revisemos que en muchas ocasiones los procesos de relaciones interpersonales eh, debemos entender que cada uno de nosotros tiene su proceso de percepción. Para muchos fue muy notorio la forma de la imagen, pero para muy pocos fue notorio el fondo de la imagen. ¿Y esto a qué se debe? A que en definitiva cada uno de nosotros percibe las situaciones, percibe los mensajes, percibe las cosas del ambiente de acuerdo a ese proceso interno, individual de nuestro cociente intelectual. Por eso todos somos diferentes, todos marcamos esa diferencia, ¿cierto? Y debemos entenderla. Ahora bien, pasemos a la siguiente imagen. ¿Qué observamos aquí? Observamos también un, una situación en la que para la persona del lado derecho, ¿cierto? Observa un 6, pero para la persona del lado izquierdo observa un 9. Con este ejercicio los quiero llevar es precisamente a eso, a reconocer las diferencias. En las situaciones de inconveniente, casi siempre aflora ese querer tener la razón de acuerdo a lo que perciba de esa situación. Y debemos entender que, uno, debemos hablar responsablemente. Dos, escuchar comprometidamente, con el fin de que de entendernos. Y cuando nosotros nos entendemos y entendemos a ese otro con el que nos estamos relacionando, vamos entonces a comprender el valor de él, el valor de ella, el valor de todas esas personas con las que estamos en el proceso social. Importante entonces revisar dos conceptos básicos que marcan o vienen en ese mismo camino de el entender a las demás personas, en ese mismo camino de comprender las diferencias. El primero es la sana convivencia, el vivir juntos que parte de valorar y reconocer la individualidad de cada ser humano, las formas en que habitamos con nosotros mismos y con los demás, y esos vínculos que vamos construyendo cotidianamente para estar en compañía, reconociendo de que somos diferentes, pensamos distinto y hay una base importante y es el valor del respeto, ¿sí? Que emerge ese proceso de encuentro con el otro, ese proceso de relación con el otro, pero una relación en sana convivencia. Asimismo, el fortalecer la reciprocidad. Y esto de reciprocidad es una ley, la ley de la reciprocidad. Entender que el otro es valioso, que somos interdependientes y que estamos conectados unos a los otros. Por eso debemos entender que estamos unidos y que debemos permanecer unidos sin hacerle daño al otro, porque cuando hago daño al otro es como si me estuviera haciendo daño a mí mismo. Por eso, fundamental, fundamental reconocer al otro desde ese valor de persona, no por lo que es, sino por el hecho de ser el ser humano
que está compartiendo con nosotros en ese contexto de hogar, familia o en ese contexto de entorno laboral, empresa, trabajo. Dentro de las estrategias para el manejo y el conflicto de la sana convivencia, vamos a encontrar una serie de estrategias convencionales, pero también las siguientes que son las estrategias creativas para la solución de problemas. Y cuando hablamos de esas estrategias es precisamente esa habilidad que debe emerger en cada uno de nosotros, ¿sí? Tratando de ejercer una acción y efecto de no solamente resolver el conflicto, la dificultad o el inconveniente, sino la capacidad de disolver esa situación, es decir, mitigarla y llevarla casi a eliminar esa situación de la relación social. Entonces, dentro de las estrategias convencionales para la solución del conflicto está la negociación. Asimismo está la mediación y está el arbitraje. Cuando hablamos de negociación es considerar a ambas partes como las que tienen la voluntad de llegar a hacer un acuerdo, una negociación, ¿sí? ¿Mediante qué? Un tipo de conversación directa para que ambas partes coloquen a colación cuál sería ese proceso para llegar a ese acuerdo. Cuando hablamos de mediación, es tratar de persuadir a esas personas que están involucradas en la situación conflicto, ¿sí? Para que pongan fin a sus diferencias. En la mediación actúa una persona tercera para que se desarrolle este proceso. Y la otra estrategia es el arbitraje, que bien su nombre lo dice, es intervenir una autoridad competente o una tercera persona que impondrá el acatamiento a qué, a dar solución y fin a la diferencia de esa situación conflicto. Dentro de las etapas de la mediación, que la idea es que todos seamos mediadores, esa primera etapa es la prenegociación. Entonces, negociar con esa persona, ¿sí? ¿Cuál es el acuerdo al que vamos a llegar? ¿Cuáles son los compromisos a los que nos vamos a acatar? Realizar unas primeras conversaciones entre ambas partes, hacer un feedback de la situación inconveniente y poder hacer un proceso de contar, de expresar, de soltar, ¿cierto? Lo que sucedió tanto al uno como al otro, contar, expresar, permitir el diálogo, ¿sí? Con escucha activa y comprometida para luego entonces desarrollar soluciones y acciones. En esta etapa de mediación es fundamental generar compromisos y hacer seguimiento. Ahora bien, dentro de las estrategias creativas de la solución de los conflictos se encuentran dos a las cuales les invito a que coloquemos en práctica. La primera se llama lluvia de ideas o brainstorming. Es una técnica grupal que consiste en generar el mayor volumen de ideas posibles para dar con la apropiada, con la solución apropiada, y en este proceso de lluvia de ideas no importa la calidad, sino la cantidad de ideas que tengamos para poder encontrar la que es apropiada. Y como segunda estrategia creativa es el método 635 o Brainwriting. ¿En qué consiste? Nos reunimos 5 o 6 personas en la que cada persona debe plasmar 3 ideas en 5 minutos durante 30 minutos, es decir, media hora. Consiste en que en recolectar ideas innovadoras, las cuales debemos escribir en una hoja de papel. Esta idea se escribe en la hoja y esta hoja se va pasando a otro compañero. La idea es que vaya la otra persona agregando distintas ideas a las que va leyendo. Al leer
las anotaciones del compañero o las anteriores anotaciones, ¿qué pasa? Sucede un proceso neuronal, ¿sí? En el que el cerebro, la imaginación, la creación, ¿sí? De cada uno de los participantes va reaccionando de forma mucho más creativa, mucho más eficaz, generando, y volvemos a decir, creando nuevas propuestas. Estos métodos son supremamente valiosos, además que vamos a tener la oportunidad de hacer una integración en el equipo, en el grupo, en la familia, con los compañeros, de buscar la solución adecuada a esa situación de inconveniente o situación problema. Es momento ahora de reflexionar. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino que miraba por la ventana en ese momento vio caer el papel y pensó, qué descarado, va y tira un papel para ensuciar mi puerta y disimula descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día. Estaba roto en mil pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa, pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero este, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música, a una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, a lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día cansados del silencio comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Como conclusión, debemos entender que es parte de nuestra programación humana la necesidad de vivir en grupo y en sociedad. Requerimos compartir espacios e intereses con otros, conocidos o no, queridos o no, y que desafortunadamente pocos se atreven a hacer preguntas. A veces se da por hecho lo que percibimos y desde allí se empieza a afectar la convivencia, generando un ambiente tenso y con violencias. Pero ¿has pensado alguna vez que si normalmente no hacemos las cosas para hacerle daño a los demás, lo más probable es que los demás tampoco las hagan para molestarnos? ¿Por qué crees que buscamos tan a menudo malas intenciones en lo que hacen los otros? Les invito entonces a que a partir de hoy
logremos entender ese proceso de relaciones interpersonales y ese proceso del manejo adecuado de la solución de conflictos, entendiendo que todos somos diferentes y que partiendo de esas diferencias debemos respetarnos, valorarnos, comprendernos y entendernos, que el problema está en todos lados y que el problema no es el problema, que el problema es la forma de solucionar. Por eso invito a que esa situación de inconveniente le apliquemos una estrategia adecuada, concerniente, pertinente a mantener esas relaciones interpersonales. Que si hay brechas o existen malas intenciones en nosotros, empecemos a eliminarlas, que empecemos a crear ambientes de sana convivencia, entendiendo la ley de la reciprocidad. Demos respeto, demos comprensión, demos tolerancia, demos empatía, vivamos en armonía y mantengamos unas relaciones interpersonales adecuadas, con buena capacidad y habilidad para solucionar los pequeños, medianos o grandes inconvenientes. Muchas gracias a todos por el espacio y espero que esta temática la apliquemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Feliz día.